En este capítulo vamos a ver el motor serie en corriente continua, que es igual prácticamente al motor universal, ¿ya? El motor universal se define porque puedes trabajarlo en corriente alterna como en corriente continua, ¿ya? Motor serie ya significa que tiene dos bobinas el motor, básicamente. La bobina de campo, que está en serie justamente con el rotor, o bobina de armadura o inducido, ¿ya? Por eso se llama serie, o sea, una bobina tras otra, ¿ya? Bobina de campo con bobina de rotor o inducido. Y aquí yo lo puedo aplicar corriente continua en este caso, ¿ya? Más o menos, y o corriente alterna, ¿cierto? También acá en los dos polos, ¿ya? Este motor tiene la característica de que se usa mucho en las herramientas manuales, taladros, galletera, etcétera, ya eléctrica, en corriente alterna, porque tiene mucho torque, ¿ya? La curva torque versus la velocidad, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que a medida que aumenta la velocidad, tengo una baja en el torque, que está acá, representado por la I, ¿cierto? Pero si yo le aplico carga, la velocidad va a reducirse, pero al reducirse la velocidad, también tiene un mayor torque o mayor fuerza, ¿ya? Son inversamente proporcionales, torque en función de la velocidad, ¿ya? Es por esto que este tipo de motor universal, que está en los taladros eléctricos que se usan, ¿cierto?, en corriente alterna, galletera, etcétera, ¿ya? Son máquinas de... es un motor serie, original de corriente continua, que ha sido utilizado, que se ha encontrado que puede también trabajar en corriente alterna, ¿ya? Entonces, serie porque tenemos, ¿cierto?, la bobina de campo, ya EF, conectada en serie con la bobina AB de armadura, ¿ya? Y ahí está el giro del motor, el rotor, ¿ya? Esto sería el rotor, y esta sería la bobina de campo. Esto sería lo estático en el estator, y esto sería la bobina rotórica, que está alimentada por dos carbones que están ubicados acá, ¿ya? Esa es la característica principal del motor universal, ¿ya? Por eso se llama universal, porque puede ser aplicado en alterna y en continua, ¿ya? Indudablemente que los motores de taladros eléctricos en alterna tienen pequeñas modificaciones estructurales que no lo hacen apto para trabajarlo en continua, pero el funcionamiento, el principio es el mismo, ¿ya? Una bobina campo conectada en serie con un rotor, ¿ya? Eso da un alto torque, indudablemente tiene una mala regulación de la velocidad, pero tiene mucha fuerza, por eso es que se usa en herramientas manuales como los taladros o galleteras, ¿ya? Los principios electromagnéticos de un motor universal de corriente alterna o serie de corriente continua que estamos viendo, ya se fundamentan básicamente, ¿cierto?, en que cuando por un conductor eléctrico, un alambre de cobre, ¿cierto?, circula una corriente, ya, corriente entrando al conductor, corriente saliendo al conductor, se origina alrededor del conductor un campo magnético circular alrededor del conductor, que se conoce como, para definir el sentido del campo alrededor del conductor, campo magnético creado por la corriente, con la ley de la mano derecha. Como habíamos dicho, que alrededor del conductor se forma un campo magnético. Cualquier corriente que circula por un conductor crea un campo magnético alrededor del conductor, ¿ya? Para definir esto, ¿cierto?, tenemos un ejemplo de la flecha de corriente, ¿ya? Aquí está la flecha, ¿cierto? Esto significa, si lo veo desde acá, desde la parte de atrás, me queda una cruz que correspondería a esta parte de atrás de la flecha, ¿ya? Y la punta, si la veo desde el otro lado, si la veo desde arriba, ¿cierto?, el observador está acá, vería una puntita, ¿ya? Esta relación es conveniente conocerla porque después pasa a eso, vamos a ver cómo y por qué circula o se mueve el conductor en un sentido o en otro sentido, ¿ya? Por tanto, cuando yo vea en un conductor, este es mi conductor, yo vea una cruz, significa que la corriente va entrando al conductor, o sea, sería esto que está acá, ¿ya? Y si me coloca al otro lado y veo la puntita, significa la punta de la flecha, significa que la corriente va saliendo del conductor, ¿ya? O sea, aquí tendría, ¿cierto?, yo un puntito que va saliendo, que correspondería a este punto de la flecha, y acá yo tendría la cruz que corresponde a la entrada de la corriente al conductor, ¿ya? En base a esto vamos a ver después la aplicación de la mano derecha, ¿ya?, al conductor con corriente para ver el sentido de giro, ya, de orientación del campo magnético originado alrededor del conductor. Como habíamos definido anteriormente, habíamos dicho que todo conductor por el cual circula una corriente eléctrica crea alrededor de él un campo magnético circular con una orientación bien definida, aplicando la regla de la mano derecha. Acá, como habíamos definido, ¿cierto?, que cuando tengo una cruz, la corriente va entrando y el puntito de la corriente saliendo por este conductor,
Yo tomo mi mano derecha y este dedo, el dedo pulgar, el chiquitito, ¿cierto? Indica el sentido de la corriente, ¿ya? Hacia allá va entrando en el conductor. Yo abrazo el conductor con estos otros 4 dedos y me indica que el campo magnético circular tiene esa dirección, ¿ya? Hacia la derecha, ¿ya? Se crean líneas de campo magnético alrededor del conductor. Lo mismo pasa acá. En este caso la corriente va entrando para arriba, tengo la cruz arriba, y acá abajo va saliendo en el puntito. Por lo tanto, tomo el conductor de esta manera, este mi dedo, ¿cierto? La corriente, el sentido de la corriente entrando, corriente saliendo, abrazo el conductor con estos otros 4 dedos, ¿ya? Y el campo magnético alrededor del conductor circular va en la otra dirección, ¿ya? Eso se conoce como la regla de la mano derecha, ¿ya? Que me permite saber hacia dónde tiende el campo magnético, el sentido de circulación del campo magnético, o de giro, podríamos hablar, ¿ya? Esto se define con una brújula colocándola alrededor del conductor, en el que el polo norte de la brújula me indica el sentido hacia un lado o hacia otro lado. Entonces yo sé que el campo magnético alrededor del conductor tiene un sentido definido, ¿ya? Por todo conductor por el cual circula la corriente, tengo alrededor de él un campo magnético, ¿cierto? Con una orientación bien definida. Esto me va a servir después para definir los polos de la bobina, del electroimán, que genera el campo magnético, y también el giro o el movimiento, la fuerza sobre una espira, ¿ya? O sobre un conductor sometido a un campo magnético uniforme, ¿ya? Un imán permanente, en el caso acá, de barra, tenemos bien definido en todo imán 2 polos, norte y sur, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es después llegar a convertir una bobina o solenoide en un imán o en un electroimán. Pero para eso hay que saber lo básico de lo que es un imán. Un imán tiene 2 polos, ¿ya? Polo norte magnético y polo sur, ¿ya? Del polo norte se definen las líneas de campo magnético del polo norte, salen, ¿ya? Desde ahí salen y entran en el polo sur. Esa es la relación. Sale el norte, entra en el sur, ¿ya? Todas estas líneas se cierran sobre sí mismas, lo mismo abajo, ¿ya? Por lo tanto, cuando definamos después la bobina, la corriente entrando y saliendo, y los campos magnéticos alrededor de la bobina, también llevan la misma denominación. Ya cada solenoide o bobina crea en los extremos, en sus 2 extremos, un polo norte y un polo sur, ¿ya? Y tienen esta configuración, las líneas de campo magnético saliendo del polo norte y entrando por el polo sur, ¿ya? Eso es muy claro tenerlo definido. Como estamos hablando, el conductor aquí tenemos un conductor con corriente, ¿ya? En la cual está circulando una corriente. Acuérdense que habíamos definido que esta cruz significaba que la corriente estaba entrando, ¿ya? Por el conductor, ¿ya? Lo estoy viendo desde frente. Este conductor sigue hacia allá, o da la vuelta, no importa, sigue hacia allá. El observador está mirando desde allá. Esta cruz me indica que está entrando la corriente. Sí, aquí está en un campo magnético uniforme creado por 2 polos de un imán, norte y sur. Habíamos dicho que del norte salían las flechas de campo magnético y entraban en el sur, ¿ya? De acuerdo a la explicación anterior con el imán permanente. Por lo tanto, acá tenemos el conductor con corriente, está creando alrededor de él un campo magnético giratorio, ya de color azul, ya campo magnético creado por el conductor, está en azul. Y el campo magnético creado por el imán está en rojo. Entonces aquí tenemos dos campos magnéticos que están interactuando. Si aplicamos la regla de la mano derecha, ya la corriente va entrando. Este es el sentido del campo magnético alrededor del conductor. Entonces lo que estamos viendo acá, que acá arriba, este sentido, esta flecha que va hacia allá, se suma con la flecha que va hacia acá, hacia el otro lado también. O sea, este campo en rojo se está sumando con el campo en azul que está creando la corriente circulando por el conductor. Pero abajo, la flecha está en contra de la flecha roja, que es el campo magnético del imán permanente, ¿ya? Y aquí se debilita. Aquí en esta parte de acá abajo, se produce un debilitamiento porque hay dos campos magnéticos en sentido contrario. Por lo tanto, acá se está debilitando el campo magnético, ¿ya? Este conductor, indudablemente, como acá arriba se está reforzando y abajo se está debilitando, hace que este conductor se provoca un movimiento, una fuerza, ¿ya? De desplazamiento hacia abajo, ¿ya? Al circular la corriente por el conductor, está creando un campo magnético alrededor de él,
que, ¿cierto?, interactúa con el otro campo magnético creado por el imán. Entonces entre los dos campos magnéticos, arriba se suma y abajo se resta. Por lo tanto, arriba está empujando a que este conductor con corriente se mueva, se desplace hacia abajo, ¿ya? Este es el principio fundamental, ¿ya? Fundamental de los motores de corriente continua y también de los alternas. Para este caso, para el motor universal o el motor serie, ¿ya? Aquí el alambre con corriente es empujado hacia abajo con una fuerza mecánica debido a la interacción de los dos campos magnéticos. El fijo uniforme creado por el imán versus el campo magnético creado por la corriente eléctrica circulando por un conductor, entrando en ese conductor. Acá podemos resumir, ¿cierto?, lo que hablamos anteriormente, el polo norte y el polo sur del imán. Surgen los campos magnéticos, ¿cierto?, las líneas de campo magnético que van del norte al sur, ¿ya? Tenemos el conductor con corriente, y acá vemos que el campo acá se refuerza, porque las dos líneas magnéticas, campo magnético del conductor y campo magnético del imán, se suman, van en la misma línea. Por lo tanto, en la suma, el campo total es la suma del campo magnético del conductor más el campo magnético del imán, ¿ya? Por lo tanto, acá se refuerza, acá arriba hay una fuerza que está empujando. En cambio, acá abajo ya tenemos dos líneas de campo magnético que están opuestas. El campo magnético del imán que va hacia allá, flecha roja, con la flecha azul que va, ¿cierto?, hacia acá, que es el campo creado por la corriente circulando por el conductor. Están opuestos. Por lo tanto, es la resta, la diferencia de los dos. Acá se debilita el campo total acá abajo, por lo tanto, el conductor va a tender a moverse con una fuerza, desplazamiento del conductor hacia esta parte, hacia abajo, ¿ya? Entonces es importante saber hacia dónde va la corriente y cómo interactúa con el campo creado por los polos del imán. Y después vamos a ver que estos polos se construyen con bobinas, se transforman en electroimanes, ¿ya? Aquí estamos trabajando con un campo magnético creado por un imán externo, pero después esto va a ser reemplazado por una bobina de campo, ¿ya? Que también crea lo mismo acá que estamos explicando en este momento. En este caso tenemos dos conductores que forman parte de un circuito, ¿ya? Acá tenemos la flecha, la punta de la flecha y la cruz, que significa que aquí va entrando la corriente al conductor. Lo estamos viendo desde así, ¿ya? Ahí sí. Se supone que esto es una espiral, esto da la vuelta, ¿ya? La misma corriente pasa, da la vuelta y sale por acá. El observador está al frente, por lo tanto estoy viendo la corriente entrando de este punto y estoy viendo la corriente que está saliendo de este punto. Si aplico la regla de la mano derecha, vamos a ver, ¿cierto?, que acá tenemos la corriente entrando, el campo magnético alrededor del conductor tiene este sentido, y acá viene hacia mí, hacia el observador, por lo tanto va saliendo, ya el dedo corto, el chiquitito marca la salida de la corriente saliendo, tiene ese sentido el campo magnético, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo acá es que arriba se está reforzando el campo, y acá abajo se está debilitando, porque están chocando las dos líneas, la roja y la azul. Por lo tanto, este conductor, esta parte de aquí tiende a bajar. Si esto tuviera un eje, ya, una espira, una bobina, fuera una bobina, ya, acá abajo, lo mismo, acá se refuerza aquí y se refuerza acá abajo. Pero en este punto de acá se debilita. En el punto en el cual chocan las dos líneas, las dos flechas, la azul y la roja, tiende a debilitarse el campo, por lo tanto la fuerza sobre ese conductor en este punto es hacia arriba. Y acá tenemos la fuerza hacia abajo, por lo tanto esto se produce un torque, ya un giro en esa dirección de la espira, ¿ya? O de la bobina, ¿ya? O este conductor que está en un eje que puede rotar, que puede girar. Aquí estamos viendo ya que la bobina está produciendo entonces el movimiento en un sentido determinado de acuerdo a los campos magnéticos que están interactuando. El campo magnético del imán permanente, externo, uniforme, y el campo magnético creado por la corriente que circula por la bobina, en este caso por un conductor unitario, que entra y sale por el otro lado. Este es el principio motor, principio fundamental del motor, ¿ya? Cómo yo interpreto las corrientes que entran y salen versus el campo magnético externo creado. Ahí tengo una rotación, ahí tengo un motor básico universal, ¿ya? Que está interactuando con un campo magnético externo, ¿ya? Esto después se va a transformar en una bobina, ya este campo magnético no va a ser un imán, sino que va a ser una bobina que la voy a conectar en serie con la bobina del rotor. Bobina estatórica va a ser esto y esto va a ser bobina rotórica.